Ahora, algunas de estas integrales se van a simplificar, ya que el ángulo que forman el vector de campo eléctrico y el vector diferencial de superficie en algunas de las caras es de 90 grados. Por ejemplo, el ángulo que forma nuestro vector de campo eléctrico con el diferencial de superficie 1 es de 0 grados, puesto que van en la misma dirección. Por lo tanto, esta integral va a ser diferente de 0. La tercera integral, la cuarta, la quinta y la sexta integral van a ser 0. El ángulo que forma, para el caso de la integral 3, el ángulo que forma el vector campo eléctrico con el vector diferencial de superficie 3, que es el que tenemos aquí, es perpendicular. Entonces esta integral va a ser 0. El ángulo que está formando el vector campo eléctrico con el vector diferencial de superficie 4, que es el que tenemos aquí arriba, también es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta integral va a ser 0. El ángulo que forma el vector campo eléctrico con el diferencial de superficie 5, hay que recordar que el vector diferencial de superficie 5 está saliendo del pizarrón, entonces el ángulo que forma con el vector de campo eléctrico también es un ángulo recto, lo cual quiere decir que esta integral también es 0. Para la integral 6 vamos a observar que el vector de campo eléctrico, que va hacia mi derecha, forma un ángulo de 90 grados con respecto a mi vector diferencial de superficie 6. El vector diferencial de superficie 6 está entrando hacia el pizarrón, por lo tanto, la última integral también es 0. ¿Qué pasa con la integral 2? Bueno, en realidad, el ángulo que está formando el vector de campo eléctrico con el diferencial de superficie 2, pues alguien podría decir que es de 180 grados. Pero en realidad esta integral es 0 porque el campo eléctrico que hay en esa placa es 0. Recuerden, así como lo vimos en el tema número 1, que al no haber campo eléctrico dentro de un conductor, pues entonces esta integral es precisamente 0 porque no hay campo eléctrico dentro de la placa. De toda esta simplificación, la única integral que nos queda es precisamente la integral número 1. Entonces, toda esta expresión se va a simplificar. Entonces, la expresión ya simplificada nos va a quedar como la permitividad eléctrica del vacío se multiplica a la integral doble del módulo del vector campo eléctrico, mi diferencial de superficie 1, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores que habíamos dicho que es de 0 grados. Y todo ello va a ser igual a el área que multiplica a la densidad superficial de carga que hay en la placa menos la densidad superficial de carga inducida que hay en el dieléctrico. Con ello, también podemos observar que el campo eléctrico es constante. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos sacarlo de nuestro integral doble. Por lo tanto, tendremos la permitividad eléctrica del vacío por el módulo del vector de campo eléctrico que multiplica a la integral doble de nuestro diferencial de superficie 1. Sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1, por lo tanto, todo ello va a ser igual a el área que multiplica a la densidad superficial de carga que hay en la placa menos la densidad superficial de carga inducida que hay en una de las caras del dieléctrico. De aquí sabemos que para poder resolver esta integral, pues vamos a utilizar su interpretación geométrica de la integral doble, lo cual nos indica que nuestra permitividad eléctrica del vacío por el módulo del vector campo eléctrico por el área, que esto nos da por resultado precisamente la integral doble, va a ser igual al área que multiplica a la densidad superficial de carga que hay en la placa menos la densidad superficial de carga inducida que hay en el dieléctrico.
Como el área es la misma, entonces lo podemos simplificar y entonces tendremos que el vector de campo eléctrico, el módulo más bien del vector campo eléctrico, va a ser igual a la densidad superficial de carga que hay en la placa menos la densidad de carga inducida entre epsilon 0.